Hablemos de los elementales. Vamos a hablar del reino elemental. Este es un reino literal de los elementos, por ejemplo, agua, tierra, aire, fuego. Cada uno de estos elementos está, ligado a ciertos espíritus, por ejemplo, de la tierra, de las plantas, del agua, del fuego. Digamos que son como espíritus inferiores, se le conoce, que están, en los elementos. Es como uno de los primeros niveles del videojuego de la Matrix, que eventualmente lo trasciendes y avanzas al reino animal. Digamos que en tus primeras experiencias del videojuego entras primero en el reino elemental, te gradúas y luego pasas al reino animal, te gradúas y luego al reino humano, te gradúas y luego al reino, de los ángeles o de los seres ascendidos o seres de luz cuando te gradúes. Entonces, estamos hablando del reino, de los reinos más inferiores. Y digamos que en este reino, supongamos las plantas, los árboles, los ríos, todo tienen sus espíritus, sus microconciencias, porque al final son conciencias inferiores incluso a la del reino animal, imagínate. Son infraconciencias que básicamente no tienen mucha conciencia, realmente son muy inferiores, pero también tienen un grado de evolución. Llega el punto donde estos espíritus, algunos se gradúan y pasan al reino animal, pero hay unos que se quedan y digamos que no pasan al siguiente reino y se quedan como, por así decirlo, como grandes sabios. Digamos que se quedan ahí como si fueran como seres superiores. Entonces, digamos que los elementales que lograron alcanzar una especie de ascensión ahí mismo en ese reino, en el caso de las plantas, ascienden los espíritus y se convierten en las hadas. Algunos otros espíritus se convierten en los dioses del río o del bosque, que son conciencias mayores. Digamos que son la evolución de las microconciencias, llegan a evolucionar a ese grado máximo de conciencia, ¿no? Se evoluciona en un espíritu tan grande, tan forjado, que se convierte en el guardián del bosque, digamos, de un río, de una montaña. Uh, entonces, esa es la lógica. Por ejemplo, las plantas sagradas, como la planta, del tabaco, de la ayahuasca, de la marihuana, todas estas plantas tienen, cada planta tiene una microconciencia, un ser inferior, pero tienen el cúmulo de todas las plantas están dirigidas o regidas por un ser superior o una macroconciencia. Digamos, eh, está la ayahuasca, creo que le dicen la abuela ayahuasca o algo así, igual el abuelo del tabaco, no me acuerdo si es mapacho o algo así, tiene también un espíritu. Y también el de la marihuana. Entonces, hay muchas plantas que tienen sus elementales. No solamente estas plantas tienen sus elementales, también, el del maíz, etcétera. Entonces, cuando tú vas a dirigir algo que tiene que ver con plantas, con elementos, con río, agua, sembradíos, etcétera, lo correcto es pedir permiso, porque al final es otro ser. Pides permiso, agradeces, pides la bendición de estos supraconciencias, y estas conciencias que son reales bendicen tu sembradío, bendicen a tus plantas, o hace literal, tú puedes conectar con los elementales de las lluvias, del viento, y literal sí te pueden mandar lluvia. Parece como, pareciera una historia muy chistosa, ¿no? Como si estuviéramos regresando a la época de los indígenas nativos que pedían lluvia al aire, al viento, al cielo, a los elementales. Y sí es real, sí funciona, sí es así, pero tienes que saber conectar directamente con el elemental, con mucho respeto, con un ritual correctamente. No solo se trata de pedir lluvia, sino realmente honrar, pedir permiso, hacer toda una ceremonia, y si ocurre, si puedes conectar con la lluvia, con el viento. Entonces,
Esto puede funcionar para cuando vayas a sembrar plantas, cuando vayas a querer conectar con la lluvia, con el aire, con los elementos en sí. Igual, por ejemplo, si está un incendio en el bosque, también podrías conectar con los elementales del fuego, pedir que se puedan calmar. Todo esto es posible, pero tienes que saber hacer la conexión correcta, con el respeto correcto. Cuando incluso, por ejemplo, un simple tabaco de cigarro que fumas, si tú lo fumas sin el debido respeto, pues es como si alguien de la nada viene y te toca, ¿sabes? Sin pedirte permiso. Entonces, si tú pides permiso, incluso al fumar un tabaco, un cigarro normal, común y corriente, un cigarro te puede conectar con una supraconciencia y te puedes recibir un satori, una especie de iluminación con un cigarrillo. Aunque pues sabemos que tiene químicos y todo, pero yo sí he podido conectar con un tabaquillo, digamos, normal. Y sí es posible. Entonces, igual, por ejemplo, muchas veces ahorita la planta de la marihuana ya no se respeta, la utilizan, digamos, de manera indebida. Si estás fumando, siempre antes de fumar pide permiso, honra a la planta, di que te conecte, que te sane también. Tienen muchísimo, es un supra, no es una supraconciencia, digamos, la marihuana. Si tú le pides una sanación, incluso te podría sanar. Las diferentes plantas sagradas son dioses, o sea, tienen poder sanador, tienen todo. Nada más que ya se ha subestimado esas capacidades divinas. Hay algunas películas que hablan de esto. Te voy a recomendar una muy bonita, es animada. Se llama El Reino Secreto. Uh, entonces ahí si la quieren ver, por ahí la pueden buscar. Entonces, eso sería todo de los elementales. Espero que les guste. Hay muchísima información en internet. Hay muchísimos rituales también, donde hay gente que con plantas sagradas hacen sanaciones invocando a los elementales. Digamos que algunas plantas que se colocan para sanar, si no pides permiso a los elementales, esas plantas no te sanan. Muchas veces las abuelitas ponen plantas sagradas para sanar o tés, pero se les olvida pedir permiso e invocar a los elementales para que esa planta tenga el efecto activo. Entonces no solo se trata de dar el té, sino pedir permiso al elemental para que sane. Entonces son esos factores que a veces ya se están olvidando y será bueno empezar a recuperarlos también, ese respeto a las plantas, esos permisos y esas invocaciones a los elementales para que nos puedan ayudar también en estos procesos de sanaciones, de curaciones que hacemos con plantas, etcétera. Y bueno, eso es todo, espero les haya gustado.